Hola, apreciados hermanos y hermanas de la Iglesia de Integración Cristiana y todos los amigos y amigas y demás personas que en estos momentos nos están observando a través del canal y las redes sociales de nuestra iglesia. Reciban un fraterno saludo, esperando que se encuentren bien en unión de sus familias en estos momentos de dificultades. En esta noche de martes 23 de junio de 2020, en los tiempos de la llamada pandemia, voy a compartirles un mensaje que he titulado en esta ocasión Tres decisiones. El título del mensaje es Tres decisiones. Antes de empezar a desarrollarlo, me voy a permitir orar para poner estos momentos en manos de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Padre, me dispongo a impartir este mensaje. Te pido que seas tú a través de tu Santo Espíritu guiándome, dirigiéndome, que todo lo que yo vaya a mencionar aquí sea sustentado en tu palabra, que no sea palabra de hombre, Señor, sino palabra tuya. Te pido que limpies los aires de toda contaminación, nuestras mentes de incredulidades y nuestros corazones de cualquier vestigio de raíces de amargura. Sé tú obrando, disponiendo, Señor, para que esta semilla pueda llegar y ser ubicada en tierra abonada, fértil, que pueda dar fruto en su tiempo, en tu tiempo. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Para iniciar, vamos a mirar tres conceptos o definiciones de la palabra decisión y vamos a colocar algunos ejemplos. La primera nos enseña que decisión es una determinación definitiva que se adopta en un asunto. Como ejemplo, tenemos que hay que tomar una decisión antes del próximo viernes. La segunda definición nos enseña que decisión es una determinación o resolución que se toma sobre algo, sobre un asunto, sobre una cosa. Por lo general, esta decisión supone un comienzo o pone fin a una situación. ¿Eso qué quiere decir? Que puede generar un cambio de estado. Como ejemplo, tenemos que me ofrecieron un cargo que me implica un traslado de ciudad, pero tomé la decisión de quedarme aquí, puesto que me siento muy bien y estoy cómodo con mi familia. La tercera definición nos enseña que decisión es el resultado de un proceso mental cognitivo de una persona o de un grupo de individuos. Se conoce como toma de decisiones al proceso que consiste en concretar la elección de una entre diferentes o distintas alternativas. La toma de decisiones se lleva a cabo en todos los aspectos de la vida y a todo momento, desde que una persona se despierta, elige qué va a desayunar, pasando por cómo se va a vestir, qué medio de transporte va a utilizar para movilizarse, qué habría de almorzar y muchísimas otras por ese mismo estilo. Cada persona, cada individuo debe tomar decisiones cualquier cantidad de veces diariamente. Las decisiones están relacionadas con ese don que nos regaló Dios, el uso de la razón, esa capacidad que tenemos los seres humanos para elegir, de discernir y tomar decisiones. Eso es lo que conocemos comúnmente como el libre albedrío. Hay que tener claro, por supuesto, que algunas decisiones son más importantes, más trascendentes, más trascendentales que otras por sus consecuencias o repercusiones. Ahora vamos a mirar en el desarrollo del mensaje cuáles son esas tres decisiones, esas tres grandes decisiones. La primera la he denominado creer en el Señor Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador de nuestra vida. La segunda, ser obediente a sus mandatos, a sus mandamientos. Y la tercera, no temer, confiar total, plena y absolutamente en Dios. Esto es lo que se denomina como fe. Entonces, esas son las tres grandes decisiones. La primera, creer en el Señor Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. La segunda, ser obediente a sus mandatos. Y la tercera, no temer, confiar total, plena y absolutamente en Dios.
Esto es lo que se denomina como fe. Ahora vamos a ir al sustento de las Sagradas Escrituras para desarrollar cada una de ellas. Ahora vamos a mirar lo que nos dicen las Escrituras de esa primera gran decisión. Y para ello nos vamos a remitir a el Evangelio del apóstol Juan en el capítulo 14 y vamos a mirar dos versos, el verso 1 y el verso 6. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ahí estaba hablando el Señor Jesucristo. Y vamos a mirar qué nos dice el verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, aquí nos está enseñando la palabra que si creemos en Dios, debemos también creer en ¿quién? En nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles y nos dirigimos al capítulo 16 y vamos a mirar el verso 31. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 31. Dice la Escritura: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Eso qué nos está enseñando? ¿Qué nos está diciendo? Que debemos creer en el Señor Jesucristo para que seamos salvos, pero no solamente nosotros, sino toda nuestra descendencia. Solamente es cuestión de creer. Pero la Escritura también nos complementa que no solamente debemos creer, sino que adicionalmente debemos confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón que el Señor Jesús fue levantado de los muertos. Y para eso nos vamos a remitir a la carta del apóstol Pablo que le escribió a los romanos en el capítulo 10, en los versos 8 al 11, pero solo en la lectura vamos a ir del 9 al 11. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Aquí nos está enseñando este pasaje que no solamente debemos creer, sino que también debemos confesarlo con nuestra boca. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Para esa segunda decisión, esa segunda gran decisión a la que le denominé ser obediente a sus mandatos, ser obediente a sus mandamientos, vamos a leer varios textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Iniciamos con el libro de Deuteronomio en el capítulo 28 y leemos los versos 1 y 2. En su título dice: bendiciones de la obediencia. El verso 1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahí nos está dando cuál es la directriz: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué le va a alcanzar o qué le iba a alcanzar? Pues todas las bendiciones que están detalladas del verso 3 en adelante, que lo invito y la invito a que las pueda revisar con detenimiento. Vamos a mirar también lo que nos dice el primer libro de Reyes en su capítulo 2, en el verso 3. Ahí le estaba dando el mandato el rey David a su hijo Salomón. Dice el verso 3 del capítulo 2 del primer libro de Reyes: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Qué nos enseña aquí la Escritura? Que si guardamos los estatutos, los mandamientos, los decretos,
de Jehová nuestro Dios, vamos a ser prosperados. Ahora nos ubicamos en el Nuevo Testamento a ver qué nos dice la Escritura en el Evangelio de el apóstol Lucas, en el capítulo 11, en el verso 28. Y él les dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí, guardar hace referencia a ponerla en práctica. Vamos a ver el libro del apóstol Santiago en el capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? Que debemos poner por obra, debemos obedecer lo que nos enseña la palabra. Y en el primer libro del apóstol Juan, en su capítulo 2, en el verso 3, ¿qué nos enseña la Escritura? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ya sabemos que guardar es ponerlos en práctica. Y también en el primer libro de Juan, en el capítulo 5, en el verso 2, dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cuál es la invitación? ¿Cuál es el mensaje? Que guardemos esos mandamientos, que los pongamos por obra. Para esta tercera decisión, esta tercera gran decisión, a la cual le llamé no temer, confiar total, plena y absolutamente en Dios, lo que le denominamos fe, vamos a ver lo que nos enseña la palabra. Muchos, pero muchos textos. Iniciamos con el libro de Josué en el capítulo 1, versos 8 y 9. Dice el 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el verso 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué hermosa promesa. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a ver lo que nos enseña el Salmo 37 en el verso 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. No requiere de mucha explicación. Vamos a ver lo que nos enseña el libro de Proverbios en el capítulo 3, versos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. El mismo libro de Proverbios, pero en el capítulo 16, en el verso 3, que nos dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Vamos a ver qué nos enseña el profeta Isaías en el verso 3 del capítulo 26. Nos enseña: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el profeta Jeremías en el capítulo 17, verso 7, nos enseña: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Esos dos versos, aparte de explícitos, son unas grandes promesas. Vamos ahora al Nuevo Testamento y nos ubicamos en el Evangelio del apóstol Mateo, en el capítulo 21, verso 22. Dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Ya anteriormente habíamos hablado de creer en el Señor Jesucristo, confiar en Él, pedirle, y aquí nos recalca la Escritura que lo que pidiéremos en oración, creyendo, lo vamos a recibir. El apóstol Juan, en el capítulo 16, en el verso 33, nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo. En estas circunstancias que estamos viviendo en estos momentos, aquí la Escritura nos los permanentemente recuerda. Jesucristo, nuestro Señor, venció al mundo. Solo debemos confiar en Él. Y ya para finalizar, sobre la tercera decisión, esa tercera gran decisión, vamos a recordar la definición de fe según las Escrituras y lo que ellas también nos enseñan con respecto a lo que es tener fe. Nos ubicamos en la carta a los Hebreos en el capítulo 11, verso 1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otros términos se dice que fe es llamar lo que no es como si fuese. Miremos lo que escribió el apóstol Juan en su primera epístola en el capítulo 5 en el verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Y el apóstol Santiago también en el capítulo 1, versos 5 y 6 escribió: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Claramente nos dice aquí el apóstol Santiago que debemos pedir con fe, sin dudar. ¿Por qué? Porque si dudamos, obviamente, pues no se nos va a conceder nuestra petición. Para finalizar, lo que yo le denomino la condición cuando estemos realizando nuestras peticiones. Y nos ubicamos también en esa primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 5, versos 14 y 15. El verso 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, aquí, con esto termino esta parte de que debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque muy probablemente en algún momento nosotros deseamos, pero de pronto no es la voluntad de Dios. Entonces, en nuestras peticiones debemos decir: Señor, si es tu voluntad, que se haga tu voluntad, no la mía. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, demás personas que han estado escuchando y observando este mensaje, les doy gracias a Dios por haberme permitido llegar a ustedes, y quiero hacerles una invitación final. Y esa invitación va dirigida especialmente si alguna persona que nos está escuchando, que ha visto este mensaje, aún no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo lo invito a que en este momento lo pueda hacer. Si lo desea, en el lugar donde se encuentre, puede cerrar sus ojos y repetir esta corta oración. Señor Jesús, yo vengo a ti. Reconozco que me he equivocado, que soy un pecador. Te pido que me perdones. Yo te acepto, te recibo como mi Señor y Salvador. También te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, y que a partir de este momento seas tú mi guía, que seas tú quien me dirijas. Yo me abandono en tus manos. Te pido, Señor, que seas tú dirigiéndome, guardándome, protegiéndome. Ayúdame, Señor, yo necesito de ti. Yo reconozco que me he equivocado, pero quiero cambiar. Te pido, por favor, Padre, que me ayudes a hacerlo. Gracias te doy, Señor. Amén, amén, amén. Gracias, hermanos, gracias, hermanas, gracias, amigos, amigas. Gracias a todos los que han tenido la oportunidad de ver este mensaje, y gracias a Dios por haberme permitido llevarlo. Espero que tengan un excelente resto de noche y que muy pronto podamos tener
la oportunidad de reencontrarnos en nuestra iglesia de integración cristiana. Allá estaremos con los brazos abiertos, estamos para servirle. Dios nos continúe guardando en esta y en todas las circunstancias. Buenas noches.